El siguiente experimento se llama líneas de flujo magnético. En estas líneas imaginarias se presenta visualmente la, la dirección en la cual el imán genera su campo. Como se puede ver, este se genera desde su polo positivo hasta su polo negativo. La dirección de estas líneas de campo se dibujan desde el polo norte, como se habría dicho, hasta el polo sur. Significa que el campo magnético siempre forma bucles cerradas y nunca se cruzan. Eh, Pues como se dice, la densidad que se pudo ver en el férreo que se colocó encima del cristal, se pudo observar las líneas de campo que generaron esos tres imanes, uno con sus polos opuestos y otros con sus polos que son semejantes. Se pudo observar cómo los polos semejantes abren su campo. El siguiente experimento consiste en una brújula colocada entre dos barras conductoras a las cuales se le transmite una corriente. Al iniciar el experimento se cierra el circuito y se puede apreciar un leve ángulo por parte de la brújula. Al incrementar gradualmente el valor de la corriente, este ángulo se fue incrementando. Este experimento prueba que se genera un campo magnético cuando hay paso de corriente entre las dos barras y la magnitud de esta es directamente proporcional con la intensidad de la corriente. El experimento que se pudo ver se llama inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual un campo magnético en cambio induce una corriente eléctrica en un circuito eléctrico cercano, lo que es esencial para generar la electricidad en un generador o transformador eléctrico, que eso sería nuestra bobina y las diferentes varillas que se nos muestran. En esa se nos presenta una bobina y un galvanómetro. El galvanómetro mide la entrada de voltaje que se vaya a leer. Como se puede ver en el video se muestra cómo flotamos con una varilla de hierro y en este se puede ver cómo el galvanómetro se mueve. Eso significa que tiene su propio campo y este está generando cierta electricidad con el movimiento. Cuando este no está produciendo ningún movimiento, este no produce ninguna energía. Esto pasa porque en los campos, en los campos ellos se cortan. Eso es debido a que los dos tienen campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos al cortarse generan electricidad. En el último experimento se tiene una fuente continua de 5.2 voltios conectada a una bobina solenoide. Al cerrar el circuito, la bobina genera un campo magnético leve que aumenta en cuanto más se acerca a esta. Para demostrar la presencia de este campo magnético se va a introducir un imán y unas varillas de metal para ver cómo la fuerza de atracción o repulsión afecta al objeto. Para el imán este fue repelido al introducirlo en su parte norte y se atrajo hacia el interior de la bobina al introducir su lado sur. En cuanto a las varillas, se presentó una menor atracción al ser introducido al compararse con el imán y hay atracción independiente de en qué lado se introdujo. Esta atracción cambia en base a el material del que está hecha la varilla. Entonces, si es más conductor de electricidad, si tiene un mayor grado de conducción, más va a atraer la varilla.